En un pequeño pueblo, una casa de paredes amarillas guardaba el amor más puro que existe, el de una madre que dio su vida por su hijo. Pero un día, aquel hijo decidió vender no solo la casa, sino el corazón que lo cobijó. Esta es la historia de Daniel y Doña Rosa, una historia sobre el amor que no se mide en herencias, sino en raíces. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos desde qué país o ciudad nos escuchas. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. En una calle polvorienta, a las afueras del pueblo, había una casa que olía a café, pan recién hecho y a recuerdos. Las paredes, de un color amarillo pálido, guardaban el eco de muchas risas, las huellas de un niño que alguna vez corrió por esos pasillos con un avioncito de madera y el murmullo constante de una mujer que sabía amar sin medida. Esa mujer se llamaba Doña Rosa. Tenía el cabello entrecano, una mirada mansa y unas manos tan finas que al moverlas parecía que bendecían el aire. Había enviudado hacía muchos años, y desde entonces su mundo se redujo a esa casa y a su único hijo, Daniel, a quien seguía llamando mi niño, aunque ya pasaba los 30. Daniel trabajaba poco, lo justo para sobrevivir, pero tenía un corazón noble, al menos en apariencia. Doña Rosa lo amaba con la fuerza de quien ha entregado todo sin pedir nada a cambio. Había pasado la vida cosiendo, lavando ajeno, vendiendo empanadas los domingos en la iglesia. Todo por un sueño, esa casa. Cada ladrillo, cada maceta del corredor, cada grieta pintada con paciencia, tenía su historia. Por eso, cuando un día fue al notario y puso la propiedad a nombre de su hijo, no lo hizo por descuido ni debilidad, lo hizo por amor. «Para que no hagas tanto papeleo cuando yo parta», le dijo con voz temblorosa. «Así ya está todo resuelto. Viviremos juntos aquí hasta que Dios me llame, y después tú tendrás un lugar seguro. Siempre quiero que tengas a dónde volver, hijo. Una casa que te espere, aunque yo ya no esté». Daniel la abrazó fuerte, casi con ternura infantil. Le dijo que la amaba, que nunca la dejaría sola, y ella, confiada, creyó que aquel papel firmado era un acto de cariño, no una sentencia de abandono. Los años pasaron tranquilos, como si la vida los hubiera dejado en pausa. Doña Rosa seguía levantándose temprano, preparando café con pan, regando las plantas del patio y hablando sola con las fotos viejas. Daniel, en cambio, comenzó a cambiar. Un día llegó con una sonrisa distinta, más viva, más nerviosa. Había conocido a alguien. Se llamaba Laura y tenía una belleza arrogante. Al principio Doña Rosa la recibió con los brazos abiertos, le ofreció su mesa, su pan, su cariño de madre prestada. Pero Laura no parecía cómoda. Miraba la casa con cierto desdén, como quien entra a un lugar que no le pertenece, y sonreía solo cuando Daniel la miraba. A los pocos meses ya vivía allí, y aunque Doña Rosa lo aceptó en silencio, algo dentro de ella empezó a encogerse. El espacio se llenó de murmullos, de discusiones detrás de puertas, de miradas que evitaban cruzarse. Un domingo por la tarde, mientras Doña Rosa bordaba un mantel en el corredor, Daniel se sentó frente a ella con una expresión seria. «Mamá», dijo sin mirarla, «necesito hablar contigo». Ella dejó la aguja en el aire, como si temiera que la noticia fuera a pincharle el alma. «Dime, hijo». Daniel tragó saliva. «Laura y yo hemos decidido vender la casa». El hilo cayó al suelo. Doña Rosa parpadeó, incrédula. «¿Cómo que vender? Pero esta es nuestra casa, hijo. Tu padre y yo la compramos con sudor. Cada tabla, cada ladrillo». Su voz se quebró. «Aquí creciste tú». Daniel bajó la mirada. No quería verla llorar. «Mamá,
Entiéndeme, el barrio queda muy lejos, el transporte es un problema. En el centro tendremos más comodidad, un apartamento moderno, con seguridad, ascensor. Será mejor para todos. Doña Rosa sonrió con tristeza. ¿Y para mí, hijo? ¿También será mejor? No creo poder subir a esos pisos altos. Y si se daña el ascensor, ¿qué haría yo? Daniel tardó en responder. Cuando lo hizo, sus palabras salieron frías, ajenas. Es que no podrías vivir allá, mamá. Podrías quedarte con mi tía Mercedes. Ella siempre te quiso mucho. El silencio que siguió fue largo. Tan largo que se escuchaba el reloj de pared marcando los segundos como golpes de martillo. Doña Rosa se levantó despacio, como si de pronto los años la hubieran alcanzado todos a la vez. «Así que», murmuró, «¿me estás echando de mi casa?» «No, mamá, no lo veas así», intentó justificarse. «Solo quiero empezar una vida nueva. Laura y yo queremos algo nuestro». Ella lo miró fijamente, sin rabia, solo con esa tristeza infinita que tienen las madres cuando entienden que ya perdieron a su hijo sin haberlo enterrado. «Algo tuyo, dices», susurró. «Pero esta casa ya es tuya, hijo. Yo te la di. Y aún así, parece que ya no me pertenece ni a mí, ni a ti, ni a lo que fuimos». No hubo más palabras, solo un silencio que dolía como una herida abierta. Esa noche, mientras él dormía, doña Rosa se sentó junto a la ventana. Afuera, el viento movía las cortinas y las sombras parecían hablarle. Recordó la risa de su esposo cuando colocaron la primera teja, los pasos diminutos de Daniel corriendo descalzo en el patio, el olor a pintura fresca el día que terminaron el techo. Todo eso seguía ahí, pero ya no tenía dueño. Y por primera vez en muchos años, doña Rosa sintió miedo, no de la muerte, sino del olvido, de convertirse en una visita en la casa que construyó con amor. Doña Rosa no volvió a mencionar el tema. Pasaron los días en un silencio tenso, de esos que no gritan pero pesan. Laura caminaba por la casa como quien recorre un sitio ajeno que pronto dejará atrás. Miraba las paredes, las cortinas, los muebles viejos con la impaciencia de quien ya se siente en otro lugar. Y Daniel, entre la culpa y la terquedad, evitaba los ojos de su madre. Una tarde, mientras ella barría el corredor, escuchó su voz desde el patio. «Mamá, ya está hecho. Firmé los papeles». El sonido de la escoba al caer sobre el suelo fue seco, como un trueno en un día sin lluvia. Doña Rosa lo miró, pero no dijo nada. Solo respiró hondo, como si intentara tragarse el dolor. Él se acercó nervioso. «Mamá, es lo mejor. Vendí bien. Con lo que teníamos ahorrado compramos un apartamento en el centro. Es una oportunidad». Ella lo miró largo rato. Había en su rostro algo entre resignación y ternura, como si aún quisiera protegerlo de lo que él mismo estaba haciendo. «Ya veo», dijo despacio, «una oportunidad. Y para mí, hijo, también vendiste mi silla, mi fogón, mi jardín». Daniel bajó la cabeza. Laura apareció detrás de él, cruzada de brazos. «Doña Rosa, no se lo tome a mal. Nosotros también necesitamos avanzar. Usted ya vivió su tiempo, déjenos vivir el nuestro». Esa frase fue el golpe final. No era el tono, ni las palabras exactas. Era la manera en que las dijo, sin alma, como si el amor tuviera fecha de vencimiento. Esa noche, doña Rosa empacó sus pocas cosas en silencio. Un par de vestidos, una manta tejida por su esposo y un rosario gastado. Antes de salir, recorrió la casa despacio, tocando las paredes, como si se despidiera de un cuerpo querido. Al llegar a casa de su hermana Mercedes, la abrazó sin decir palabra. La mujer, con ojos húmedos, entendió todo sin necesidad de explicaciones. Esa misma noche llamó a su sobrino. «Daniel», le dijo con firmeza, «no te juzgo,
pero estás caminando por un camino sin regreso. Esa casa era tu herencia, sí, pero también tu raíz. No te das cuenta, hijo, pero la estás vendiendo con la bendición de tu madre incluida. Tía, ya tomé la decisión, respondió él sin mirarla. No quiero problemas. No son problemas, Daniel, replicó ella. Es la vida que te va a pasar la factura. Y cuando llegue ese día, ojalá no sea demasiado tarde. Pero él no quiso escuchar. Los meses siguientes fueron un desfile de mudanza y frialdad. Doña Rosa se adaptó como pudo al nuevo techo. Mercedes la cuidaba con cariño, pero ninguna casa le olía igual. El amanecer no tenía el mismo canto de gallos, ni el corredor el mismo eco. A veces se quedaba mirando por la ventana, como esperando ver aparecer a su hijo con una disculpa entre los labios. Nunca ocurrió. Daniel, por su parte, se instaló con Laura en el nuevo apartamento. Todo era brillante y moderno. Piso de mármol, luces halógenas, ascensor con espejo y una vista de la ciudad que parecía prometerlo todo. Pero el aire era distinto, frío, distante. La paz que su madre le daba se había quedado en aquella casa de paredes amarillas. Al principio, la vida parecía sonreírle. Trabajaba más, ganaba mejor, salían los fines de semana, tenían amigos nuevos. Pero con el tiempo, algo cambió. Laura se volvió exigente, impaciente. Reprochaba los horarios, las llamadas, los gastos. Y él, cada vez más cansado, buscaba en los tragos la voz dulce que ya no tenía en casa. Una noche, mientras cenaban, Laura lo miró con un gesto que él conocía bien, el de quien ya no quiere estar ahí. Daniel, dijo sin rodeos, creo que necesitamos un tiempo. Ya no somos los mismos. Estoy confundida, cansada. Él la miró, incrédulo. ¿Un tiempo? Pero, Laura, tenemos 2 hijos. Tenemos una vida juntos. Sí, y una vida que no me llena. No quiero seguir discutiendo. La conversación se volvió una tormenta. Ella se levantó, él la siguió. Los gritos despertaron a los niños. Fue el principio del fin. Mientras tanto, en el pueblo, doña Rosa se iba apagando. No tenía enfermedades graves, solo un cansancio que no se curaba con descanso. Era como si el alma se le hubiera arrugado de tristeza. Mercedes la veía cada día más delgada, más callada. ¿Has sabido algo de Daniel?, preguntaba ella de vez en cuando. Doña Rosa sonreía sin fuerza. No, hermanita, pero está bien, eso me basta. Mentía. Cada noche, antes de dormir, abría la Biblia, ponía una foto de su hijo entre las páginas y rezaba. Protégelo, Señor, aunque no me mire. Cuídalo, aunque me haya olvidado. Un amanecer, Mercedes entró al cuarto y la encontró sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una paz mansa en el rostro. Se había ido sin hacer ruido, como se van las madres que ya lo dieron todo. La noticia no llegó a Daniel sino semanas después. No llamó, no fue al entierro, no tuvo el valor. Mercedes lloró más por él que por su hermana, porque sabía que algún día entendería, y cuando eso pasara, el dolor sería insoportable. El tiempo siguió su curso. Los hijos de Daniel crecían. La rutina se volvió costumbre, y el amor con Laura era apenas una sombra de lo que fue. Hasta que un día, al llegar a casa antes de lo habitual, abrió la puerta y el mundo se le cayó encima. Allí estaba Laura, con otro hombre, en su propia cama. La escena fue rápida, brutal, seca. Los gritos, las amenazas, los portazos, los abogados. Y al final, nada. Ella se quedó con el apartamento, con los niños y con la última palabra. Daniel se quedó con lo que nunca supo valorar, su soledad. Perdió el techo, la familia, el orgullo. Solo le quedó una pregunta que lo perseguía en las madrugadas. ¿Por qué vendí la casa de mi madre? Una noche, con la mirada perdida y la ropa gastada, tomó un bus hacia el pueblo.
Las luces del camino parecían agujeros en la memoria. Llegó sin avisar, con una maleta vieja y el alma deshecha. Tocó la puerta de su tía Mercedes. Ella tardó unos segundos en reconocerlo. Estaba envejecido, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. «Tía», susurró, «no me queda nada». Mercedes lo miró en silencio. Luego lo abrazó como si abrazara a su hermana. «Sí, hijo, lo sé». Y mientras lo apretaba contra su pecho, sintió que el tiempo se detenía. La historia se repetía, pero tal vez esta vez con posibilidad de redención. Mercedes lo hizo pasar. La casa olía a café recién colado y a pan caliente. Daniel se sentó en la misma silla de mimbre donde años atrás su madre había tomado su última merienda. Miró alrededor, reconociendo cada rincón, cada cuadro, cada sombra. Había envejecido, sí, pero lo que más le pesaba no eran los años, sino el arrepentimiento. «Tía», murmuró bajando la mirada, «perdí todo, la casa, el trabajo, los niños. ¿Y Laura?». Tragó saliva. «Me traicionó, me quedé sin nada». Mercedes lo observó largo rato. En su rostro no había juicio, solo una tristeza serena. «No, hijo», dijo finalmente, «aún te queda algo. Te queda lo que tu madre siempre quiso darte, aunque tú no lo supieras». Fue hasta un pequeño armario de madera. Abrió un cajón y sacó una libreta azul, gastada en las esquinas. La sostuvo entre las manos como quien carga un tesoro. «Esto lo dejó tu madre para ti», le dijo con voz temblorosa. «Me pidió que te lo entregara cuando ella ya no estuviera, y solo si un día volvías con el corazón cansado». Daniel tomó la libreta con cuidado. Dentro había un papel doblado, amarillento, con la letra firme de su madre. Lo abrió despacio. Decía: «Hijo mío, si algún día te quedas sin nada, recuerda que la casa era solo una sombra. Lo importante era lo que había dentro. No te guardo rencor, porque el amor de una madre no sabe de balances. Solo quiero que aprendas que la raíz no se vende, se cuida. Y si vuelves, sabrás que nunca te dejé del todo». Con amor eterno, mamá, debajo de la carta había una libreta bancaria, una cuenta a su nombre, con una suma que no podía creer. Mercedes le explicó: «Ella empezó a ahorrar desde que tú eras niño. Guardaba unas monedas cada semana», decía, «para cuando Daniel necesite empezar de nuevo. Era su forma de protegerte, incluso de ti mismo». Daniel se llevó las manos al rostro. Lloró. Lloró con todo el cuerpo, con todo el peso de los años perdidos, con toda la culpa acumulada. Las lágrimas no eran suaves, eran hondas, saladas, viejas. Salían como si vinieran desde el día en que firmó aquella escritura. Mercedes lo abrazó, y en ese gesto se rompió el silencio de muchos años. «Tu madre tenía un corazón más grande que su cuerpo», le susurró. «Nunca quiso verte sufrir, solo quería que entendieras». Él asintió entre sollozos. «Y lo entendí, tía, pero tarde». Pasaron los meses. Daniel decidió quedarse en el pueblo. Empezó trabajando con un amigo de su infancia, levantando muros, arreglando cercas, cargando ladrillos. Al principio todos lo miraban con desconfianza, como si no creyeran en su cambio. Pero él no se quejaba, no hablaba mucho, solo trabajaba. Cada golpe de martillo era una disculpa, cada amanecer una promesa. Usó parte del dinero para ayudar a los niños del barrio con sus estudios. La otra parte la invirtió con prudencia, construyendo poco a poco una pequeña empresa de materiales. Y cuando todo empezó a marchar, hizo algo que nadie esperaba. Compró una casa. No era tan grande como la de su madre, ni tenía el mismo color, pero sí el mismo espíritu. La pintó de amarillo pálido y en el corredor plantó un jardín lleno de rosales, como los que ella cuidaba.
Encima de la puerta colgó un pequeño letrero de madera, Casa Rosa. Mercedes, con lágrimas en los ojos, le preguntó un día, ¿por qué ese nombre? Él sonrió. Porque cada cosa que hago ahora, tía, es para honrarla. Años más tarde, Daniel volvió a formar una familia, esta vez con una mujer sencilla, de mirada limpia, llamada Clara. Tuvieron una hija, y cuando la niña dio sus primeros pasos, él la llevó hasta el corredor y le señaló el jardín. «Mira, mi amor», le dijo arrodillado, «cada flor de ahí tiene una historia. Fueron sembradas con amor, el amor de una abuela que nunca llegaste a conocer, pero que te dejó este techo, esta sombra, este ejemplo». La niña sonrió y aplaudió, sin entender del todo, pero Daniel sí entendía. Por primera vez en su vida comprendía lo que significaba cuidar. Una tarde de lluvia, mientras cerraba la ventana, vio en el cielo una franja de luz. Le pareció oír una voz suave, como una caricia en el aire. «Ya estás en casa, hijo». Y sonrió, sabiendo que en algún lugar su madre también lo había perdonado. Dicen que la ruina no es perder una casa, sino olvidar lo que esa casa enseñaba. Daniel lo aprendió con lágrimas, con hambre, con culpa, pero lo aprendió, porque la herencia más grande no fue el dinero, ni las paredes, ni el terreno, sino la sabiduría de una madre que amó más de lo que recibió. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda, no esperes a perderlo todo para valorar lo que no tiene precio. A veces la bendición más grande está ahí, justo en la silla donde se sienta tu madre, en la voz que te pregunta si ya comiste, en las manos que te esperan aunque llegues tarde. Cuídalas, porque un día, cuando ya no estén, entenderás que nada valía más que eso. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si algo en ella te recordó a tu madre, o te hizo pensar en ese amor que nunca se rinde, aunque duela, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias.